también pues cómo están viviendo, sufriendo, pero particularmente aprovechando y teniendo casos de éxito en ese sentido, ¿no? Acá le voy dando si gustas. Bueno, Andrés, ya tuvimos la presentación ahora. Voy al revés. Ahí está. Bueno, Pablo Córdoba nos va a hacer favor de coordinar. Pablo, si gustas ir subiendo, y conforme los vaya mencionando, por favor, si gustan ir subiendo. Bienvenido, Pablo. Pablo tiene también una amplia experiencia en marketing en compañías líderes como Procter & Gamble, Kellogg's, Mars, y puestos de dirección y vicepresidente internacionales tanto en Estados Unidos como en España. Ha trabajado en muchos países, gestionando portafolios de marcas globales, defendiendo estrategias por región, rentabilidad y desarrollo en el mercado. Es todo un experto en el mundo del digital y del marketing en particular. Ha sido pionero en el mundo digital desde la primera hora de los 90 también, es de los early digitals en marketing y también en e-commerce, ¿no? Activando cosas importantes para Kellogg's Estados Unidos. Actualmente es el Chief Marketing Officer de L'Oréal México y está encabezando la transformación digital y tecnológica para poder posicionar su marca como el líder indiscutible de Beauty Tech, que ahorita nos platicará de qué se trata ese tema, y poder llevar la belleza a todos. Muchas gracias, Pablo, por aceptar moderar este panel. Enseguida invitamos, por favor, a Carla, si me hicieras favor, Carla Berman. Carla Berman dirige la práctica de bienes de consumo para Google México desde hace 3 años. En su rol anterior fue la responsable de la estrategia comercial de YouTube para Hispanoamérica. Antes de unirse a Google estuvo a cargo de negocios digitales del grupo Expansión, por ejemplo, donde lanzó y dirigió la mayoría de sus productos digitales, incluyendo Quien.com y las alianzas del grupo con CNN, cnnmexico.com, cnnexpansión.com. Carla también ha sido analista de negocios para McKinsey y trabajó como reportera en el periódico Reforma. Es graduada de la Universidad Iberoamericana. También en Google está encabezando este movimiento de Women at Google en su capítulo México, y es miembro del MBA de Mujeres de México ASEA, que también tiene un rol interesante ahí en ese tema de diversidad. Y también es miembro del comité de inversión del fondo de Venture Capital y columnista de Milenio y del Huffington Post. Además es mamá de 4 niñas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y démosle también la bienvenida a Fernando Álvarez Curi. Ahorita le damos un aplauso a todos ya que estén aquí arriba en el panel. Fernando lidera la división de Analytics y Media de Kantar, así como la relación estratégica con clientes. Previamente lideró el área comercial también de Kantar Millward Brown en México, puesto al que se incorporó después de 4 años de estar encabezando todo el negocio de Kantar Consulting en México, que es el brazo consultor del grupo. Él obtuvo el grado de maestro en Ciencias del Consumidor por la Universidad de Guelph en Canadá y se graduó con mención honorífica aquí en el ITAM en la licenciatura de Administración. Es uno de los extraordinarios exalumnos que tiene el ITAM. Con más de 20 años de experiencia académica en México y Canadá, también es profesor de las maestrías de negocios en el ITAM, así como conferencista en múltiples foros relacionados con marcas y medios en el consumidor. También le damos la bienvenida a Fernando. Y vamos a pasar también a presentar, bueno, Andrés, que también nos está acompañando aquí en el panel, ya lo presentamos, y finalmente invitamos a Omar Carrión, por favor, que también suba aquí al estrado para participar en el panel. Omar es un profesional de las comunicaciones de mercadotecnia con más de 20 años de experiencia en la integración de mercadotecnia y publicidad para productos y servicios de consumo dentro de marcas locales e internacionales como Kellogg's, Coca-Cola, Volkswagen, McDonald's, Samsung y Unilever. Como experto en negocios de comunicación, también tiene una amplia experiencia en el desarrollo estratégico para las plataformas omnicanal y de marketing integrado, así como una sólida comprensión de los datos y análisis de plataformas digitales y sociales, planificación de medios e iniciativas de marketing para compradores. Actualmente él es el gerente general de Cube, Kellogg Unit for Brand Engagement para Latinoamérica. Más adelante nos va a platicar de qué se trata con sus casos de éxito, pero esos son nuestros panelistas. Un aplauso, por favor. Y bueno, Pablo nos hará favor de moderar el panel, abriendo un poquito con pues qué es lo que están haciendo exitosamente en su compañía. Gracias, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Voy a mostrar 10, 11 slides para que veamos un poco qué estamos haciendo en L'Oréal para lograr ser la Beauty Tech número 1 del mundo, que suena bastante
tecnológico y aspiracional, pero tiene implicaciones que nos van a servir después para la discusión del panel. Y como mencioné, lo que quiere hacer L'Oréal, L'Oréal siempre ha sido la empresa líder de belleza, pero en los últimos años, en los últimos 5 a 7 años, tenemos una visión muy clara que es queremos ser la beauty tech número 1 y operar como una digital nativa, que suenan palabras muy rimbombantes, pero que tienen implicaciones muy claras. Y este es un esfuerzo que empezó hace unos 10 años. El CEO se dio cuenta que la tecnología estaba influyendo en todo el mundo y que en belleza tiene un impacto muy grande. ¿Y lo tiene por qué? Pues porque tenemos hábitos que en belleza se ven muy claros. Por ejemplo, consumimos YouTube. En México, de hecho, consumimos YouTube más que en todo el mundo. Y mucho de lo que consumimos tiene que ver con belleza. Muchos de los tutoriales que ustedes ven aquí en México tienen que ver cómo maquillarte, cómo utilizar una crema, qué tinte de cabello puedes utilizar. Y desde hace unos 5 o 6 años se empezó a ver que esto iba a impactar a la industria y se hizo un esfuerzo muy grande para que nos convirtiéramos de una empresa tradicional de consumo a una empresa de beauty tech. Y entonces se formó un grupo, que es el grupo que estamos liderando los CMOs de L'Oréal para transformar a esta empresa. Y lo que estamos haciendo es integrar todo lo que es digital en todas las áreas clave de la empresa, no solamente en marketing, en ventas, en la cadena de suministro, en desarrollo. Es un esfuerzo grande, ¿por qué? Porque implica mucha actualización de conocimiento. Entonces tienes gente de marketing que puede tener más de 10 años, que tienes que empezar a entrenar en todos los temas que, por ejemplo, estuvo hablando Andrés, y que se tienen que volver muy hábiles en la gestión de datos y de sistemas. Es un esfuerzo que acaba en e-commerce, que no solamente acaba en datos, sino que también tiene canales nuevos. Hoy L'Oréal vende 11% de sus ventas en e-commerce, son alrededor de 3,000 millones de euros al año ya en canales como en e-commerce. En China, más del 40% de las ventas se hacen en e-commerce, entonces tiene implicaciones grandes ahí. Tenemos visitas a nuestros sites muy grandes, 1,200 millones de visitas al año, y justo esto nos da first party data que nos permite entender el interés del consumidor, definir audiencias, entender en qué parte de su consideración y su compra están. Tenemos 350 millones de seguidores en redes sociales, entonces ya tienes audiencias nativas que están hablando contigo, se están enganchando, están expresando lo que quieren, qué les gusta o no, de una forma en vivo. Y finalmente todo esto es para tener una evolución hacia un modelo de datos, marketing de datos. Entonces es el reto de llegar aquí, hacer un modelo de datos, es que tienes que, por lo menos desde L'Oréal tenemos que lograr la integración de 4 grandes retos. El primero es los datos como base, todo lo que son datos para empezarlos a utilizar y no solamente que se queden como números o como bits en un servidor. Y para esto necesitas plataformas y plataformas tecnológicas que evolucionan muy rápido. Algunas de ellas son externas, de hecho utilizamos muchas de las plataformas de Google y las plataformas de Google son muy sofisticadas, cambian mucho, añaden mucho valor. A veces en un año puedes tener diferentes versiones de esas plataformas, entonces tienes que entrenar a la gente para que las pueda utilizar. Tienes que cambiar tus procesos, de los procesos tradicionales de consumo, en donde tienes desarrollo, activación, planificaciones anuales, pláticas con clientes. Esto lo tienes que seguir manteniendo, pero tienes que empezar a incorporar procesos mucho más ágiles para todo lo que son optimizaciones en vivo. Tienes que empezar a tener talento digital nativo, gente como ustedes que podemos contratar que son digitales nativos, y tienes que empezar a cambiar a la gente que lleva ya mucho tiempo con legacy de marketing y que tienen que empezarse a volver nativos. Entonces en nuestro departamento, por ejemplo, tenemos un grupo de gente que se dedica a dar clases directamente, y el año pasado dimos 3,600 horas de entrenamientos solo de marketing digital, exclusivamente. Ahora estamos empezando a incorporar, irónicamente, estamos empezando a incorporar clases de marketing tradicional, porque estamos viendo que algunas generaciones empiezan a tener gaps de conocimiento de algunas partes básicas de medios, ¿no? TRPs, GRPs, reach, frecuencia. Entonces ya estamos empezando a complementar también eso. Los datos son la base de todo. ¿Por qué? Porque la rapidez con la que puedes aplicar un conocimiento para refinar una propuesta es exponencial, sobre todo con los sistemas de machine learning, inteligencia artificial. Ya se están empezando a hacer aplicaciones en L'Oréal que te empiezan a tomar millones de datos y te empiezan a refinar ofertas personalizadas para el consumidor. Por ejemplo, hay una
aplicación que tenemos aquí en Lancôme cuando van a un Liverpool. En algunos Liverpooles pueden llegar ustedes, sentarse, van a tener un lector de la color de su piel y les va a hacer un análisis de su piel y les va a hacer una recomendación de una base y un color específico. Esto normalmente lo harías con un cromatógrafo, pero parte del reto es que la piel cambia tanto con la grasa, con el calor, con la humedad, que no se podía encontrar un buen algoritmo que te diera una buena base. A pesar de que te decía la máquina, este es un color tal, cuando lo aplicabas no funcionaba. Entonces, parte de lo que se empezó a hacer es, se empezó a crear con todos estos datos una base que se metió a un sistema de Machine Learning que empezó a modificar las bases en base pues, a toda la historia que había, y ahora tú puedes tener 3 recomendaciones que te quedan muy bien en digamos que un periodo muy rápido de tiempo. Y estas bases se adaptan de acuerdo al país. Nosotros estamos en México, tendemos a tener una piel un poco más oscura, pero si estás en Europa, en el norte, esa base está adaptada pues, a la historia de esa región. No solo se utiliza para eso, SEO es una de las, digamos que, aplicaciones que tienes con Machine Learning, en donde tienes palabras cortas que te dan mucho tráfico, palabras largas, keywords largo, que te dan mucho más precisión, y normalmente son 1000 palabras. ¿Cuáles son las que escojo? ¿Cómo hago contenido? ¿Qué incorporo a mis sites? Bueno, pues puedes tener una persona que analice, vaya escribiendo, vaya creando contenido en base a las 1000 palabras y te vas a tardar mucho, o lo puedes meter a sistemas como Python, en donde te puede empezar a dar unas recomendaciones y empieza a generar contenido dinámico. Y por ejemplo, el año pasado, cuando tú ponías maquillaje en México, pues te aparecían un montón de sites y ninguno de los nuestros estaba ahí, y a partir de empezar a optimizar todas las palabras, pues podemos subir a Maybelline como el site número 1 cuando pones maquillaje, y ese tipo de aplicaciones las puedes hacer en vivo. Publicidad de precisión, hablamos un poco de esto, ¿no? Todos estamos acostumbrados al típico anuncio en tele. Haz lo que quieras con tu pelo y olvídate del daño en un solo uso. El VIP Cica Renov, con el poder reparador de 10 ampolletas que combate 1 año de daño en un solo uso. El VIP Reparación Total 5. Me encanta. El VIP revive tu pelo en un uso. Estamos acostumbrados a poner publicidad en televisión y si estoy sentado y veo este anuncio, muy bien, pero bueno, tal vez no es el shampoo que yo quiero Fructis, que es otro tipo de shampoo. Ahora con los datos y con todo lo que estamos haciendo, el reto es tener este mensaje correcto, medio correcto, producto correcto, momento correcto. Y la realidad es que en todos sus móviles, al tener esta información sí lo estamos pudiendo hacer, y de una forma masiva, porque el objetivo no es que le lleguemos a 3 personas, nosotros tenemos que vender millones de shampoos. Entonces, por ejemplo, en YouTube, uno de los mejores canales, ya sabemos quién está ahí. Cae en la tentación, nueva Total Temptation, da volumen y alargamiento adictivo, con extracto de coco para pestañas impactantes. Nueva Total Temptation de Maybelline New York. Esto es publicidad de precisión para una persona que o ha estado buscando el producto o que por su perfil justo del cookie o del pixel que tenemos, sabemos que está en un proceso de compra o de decisión de una máscara. También lo hacemos en Instagram, por ejemplo. Yo con mi edad, pues obviamente me empiezan a mandar anuncios de antiarrugas, y lo que haces es que entras a Instagram y ahí está, SkinCeuticals, y claramente es un anuncio de precisión y puede ya llegar directamente con ofertas si es que yo he estado haciendo search de productos de cuidado de la piel. Entonces, esas cosas ya las estamos implementando desde hace más de 1 año en México de una forma masiva, pero no solamente nos quedamos con publicidad. Tenemos tecnologías que estamos implementando como realidad aumentada, que ustedes lo utilizan con Snapchat, se pueden poner, pues bueno, ya saben, sus orejas, pero también te puedes poner el maquillaje. Y entonces tenemos ya ejemplos que están lanzados ya en México, como el siguiente. Hay una compañía que compramos que se llama Modiface, que en vivo te puede ir poniendo maquillaje, tintes de color, y que te ofrece ya el servicio en línea. Como
Con este tipo de aplicación no solamente defines qué portafolio de cosméticos quieres, lo puedes comprar. Estás en Vogue, en México, también en Lancôme lo puedes hacer y directamente lo pones en la canasta, puede llegarte en 2 días o en una semana, dependiendo de cómo lo escojas. ¿Qué más tenemos que hacer? Obviamente parte del reto de cualquier persona de marketing es optimizar su dinero, que nunca es suficiente. Entonces tenemos paneles internos, el famoso Digital Cockpit que casi todas las compañías tienen, toman todos estos datos y empezamos a tener modelados y sistemas de retorno de publicidad y retorno de inversión que ya nos permite optimizar en vivo. Entonces, por ejemplo, con Publicis, que es nuestra agencia, empezamos ya a hacer campañas de precisión y campañas en Facebook en las que podemos empezar a optimizarlas ahí, KPIs claros. El equipo tiene que trabajar diferente, como dije, de una forma ágil. Entonces entrenamos a la gente en Agile y Scrum y pues son técnicas que nos robamos de desarrollo de software que ya estamos utilizando para hacer hasta desarrollo no solo de apps, también algunas veces de productos. El talento empieza a tener un reto porque tenemos marketeros que necesitamos que empiecen a tener capacidad analítica. Entonces, escuelas como el ITAM se vuelven muy fuertes ahí. Álgebra lineal, lo hablamos, tenemos agentes científicos de datos que hablamos de matrices de correlación y de repente hablamos también de variables independientes, variables dependientes. Ayuda cuando la gente sabe esto. Y finalmente todo esto se refleja en un portafolio que se moderniza, ¿no? Lujo, que eran marcas que veíamos como muy antiguas, hoy en México los millennials nos están ayudando mucho a que se vuelvan marcas de crecimiento. Cuidado de piel es la categoría que más se busca en belleza, es una categoría que tiene millones de búsquedas en México, más de 60 millones de búsquedas. Todo lo que es profesional, Redken, Kerastase, cuando se van a redes como Instagram o cuando se van a redes como YouTube, tienen una activación y una creación de contenido muy, muy dinámico. Y finalmente las marcas masivas que están en Walmart o que están en Chedraui, pues ahora tienen un fenómeno omnicanal muy bueno, ¿no? Porque las puedes comprar en Rappi, las puedes comprar en Walmart o directamente en Amazon y todo eso te empieza a generar un ecosistema que es bastante dinámico e interesante. Ahora, es un reto y con esto abrimos un poco la mesa. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos hablando, pues hay que vender todos los días, ¿no? O sea, no puedes parar una compañía y decir, es hora de que aprendas lo que es un DMP. Bueno, pues sí, pero tengo que venderle mañana a Walmart, ¿no? El entrenamiento es continuo, es masivo, no puedes entrenar a un grupo digital, todo el mundo tiene que saber. Las plataformas cambian, cuestan mucho. Tienes que integrar a todos los canales, no puedes separar a los digitales y a los análogos. Y la cultura, pues sí es un cambio grande que tienes que lograr. Finalmente, e-commerce ya sabemos que está explotando en México y pues es un canal más que hay que aprender. Entonces, es un poco la visión que estamos teniendo en L'Oréal, en el mundo y en México. Y parte de lo que ahora vamos a debatir justo con el equipo, con el grupo, es cómo vemos estos retos y cómo encontramos mejores prácticas. Entonces, si quieren, lo que puedo hacer es abrir preguntando a mis compañeros qué piensan de cómo ven a sus clientes o a sus partners de negocio en esta transformación digital. Carlita. Bueno, pues aquí tengo a varios de mis clientes, entonces me da un poco de pena lo que voy a decir. No es cierto. La verdad es que yo creo que las posibilidades que nos muestra Andrés y mucho de lo que ha hablado Pablo, muchas veces parecen como de ciencia ficción, ¿no? Y son muchas cosas, ya las podemos hacer, pero creo que a veces las empresas en México todavía están siendo súper conservadoras. Entonces, típicamente lo que vemos es, ponen a un equipo que es el equipo que va a ser digital y lo ponen como en un arenero para jugar y le dan un poquitito de dinero para experimentar. Y creo que eso estaba muy bien hace unos años. Creo que hoy en día seguir nada más experimentando es un poco miope por los alcances que ya tiene digital, ¿no? Y que debería estar al centro de todas las estrategias de los productos de consumo y que están en contacto con el consumidor. Yo pienso que lo que veo muy positivo es cada vez más en la agenda del CEO el tema de transformación digital y de data-driven marketing. También veo muy positivo algunos programas de upskilling como el que están haciendo ustedes, donde sí están haciendo que todo el mundo aprenda de digital. Creo que en el share of mind del CEO y del CMO estamos bien arriba en el tema digital,
pero si uno juzgara por cuánto hablamos y cuánto tiempo le dedican pensando al tema digital, uno pensaría que gran parte de su inversión ya está ahí, y la verdad es que no, ¿no? O sea, seguimos viendo compañías que siguen invirtiendo el 2, el 3, el 4, el 5, el 7% de toda su inversión en digital, y el resto como si estuviéramos en 1980, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que, o sea, hay que, ahora sí que put our money where our mouth is, porque si no, lo que empieza a pasar es que dices, bueno, digital no me mueve las ventas. Pues no, no te mueve las ventas porque pones el 1% de tu inversión en digital, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, veo un ecosistema en general de medición muy pobre en nuestro país. No solo, o sea, y creo que es responsabilidad de todos, no hay una sola cosa. De hecho, lo análogo también es a veces muy pobre, ¿no? O sea, los paneles tienen sus deficiencias, pero a la hora que los queremos conectar con los estímulos de marketing, no se puede, o es muy complicado, o nadie quiere asumir el costo, y creo que hasta que logremos eso como industria, no vamos a poder despegar, y creo que también por eso México es uno de los países que menos invierte per cápita en publicidad, ¿no? O sea, somos el país número 17 en inversión en publicidad, no en publicidad digital, y la verdad es que tenemos países mucho más chicos que nosotros que invierten mucho más, y como decía creo que al principio Javier, al final del día esta es una industria que es muy noble, que puede generar empleos de alto valor, que genera competitividad, que solo ayuda al consumidor. Entonces deberíamos de analizar también por qué como país invertimos tan poco en publicidad, ¿no? Fíjate, Pablo, hay una parte interesante en lo que planteas. Yo creo que hoy estamos aprendiendo de digital todavía. Si hoy vemos dónde está el mundo digital, está donde la televisión estaba hace 40 años, aprendiendo métricas, aprendiendo modelos, aprendiendo cómo hacer las cosas. Y claro, tú lees las crónicas de hace 40, 50 años y todo el mundo hablaba de la televisión y nadie le invertía a la televisión. Hoy todo el mundo habla de digital y le invierten un año muchísimo y al año siguiente no le invierten nada, y empezamos a ver estas fluctuaciones. En realidad yo creo que es un movimiento natural. Lo que sí veo muy positivo hoy es que cada vez más se desdibujan estas áreas fantasma del marketing digital de un lado y el marketing del otro, ¿no? Como si fueran dos bichos separados. Hoy lo que creo es que los mercadólogos y la gente que trabaja en marketing ya está más habituada a hablar del entorno digital como una herramienta más del marketing. No lo veo como algo aparte o como ciencia atómica. Sí tienen unos terminajos y unas formas muy raras, pero al final de cuentas es una herramienta más de comunicación y es una herramienta más de contacto con el cliente. Y Andrés lo mostraba, ¿no? Decía, antes se hacía así secuencial, es lo mismo, nada más lo único que cambia es el cómo lo estás haciendo, pero en realidad haces lo mismo, conoces al consumidor, conoces qué consume, conoces las mismas cosas, lo haces diferente, sí. Y yo creo que es lo que hoy las áreas de marketing están viendo. Ustedes han sido pioneros siempre en esta parte, tú lo viviste, ¿no? Esta parte de la segregación digital y la vuelta a la incorporación digital, y creo que ahí está como el reto sobre todo, en regresar a hacer el marketing uno. Omar. Yo leía hace un par de días un artículo que me compartían que decía que hay una alta probabilidad de que entre el 30 y 40% de las compañías que hoy existen en los próximos 10, 15 años no van a existir. Y eso tiene que ver precisamente con el tema de la transformación digital. Y creo que desde la perspectiva de marketing, si seguimos hablando de marketing digital y la estrategia digital, creo que ahí es donde nos empezamos a tropezar. O sea, hoy no hay estrategia digital o estrategia análoga, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de negocio en un entorno donde absolutamente todo es digital? Y no tiene que ver nada más con las plataformas de comunicación, sí tiene que ver con la cadena de suministro, tiene que ver con logística, tiene que ver con distribución, e-commerce, ¿no? Me parece que las compañías que no seamos capaces de hacer ese cambio, ya olvídate de transicionar,
O sea, hacer el cambio de manera rápida, me parece que vamos a estar fuera de la jugada. Sí, yo tengo una perspectiva relativamente corta en México. Yo llevo 5 años aquí y la verdad es que en los últimos 5 años sí he visto una aceleración grandísima, muchísima gente subiéndose al carro, iniciativas de formación en un montón de foros. Creo que en México en ese sentido sí está cambiando y una de las cosas que yo sí veo ahora que no vi cuando llegué aquí en 2014 es profesionales de offline subiéndose al carro. Yo creo que mucha gente ha tenido un cierto miedo a digital y en parte es por los frikis que nos encanta hablar en inglés, los acrónimos y no sé qué. El marketing digital no es lanzar un cohete a Marte, o sea, es para todos los públicos. Y creo que el aporte que hace un profesional con 20 años de experiencia que ha hecho el esfuerzo de entender cómo funciona digital es muchísimo más potente que, con todos los respetos, una persona que tiene 1 año o 2 y tiene muchísimas ganas. Y eso sí está empezando a tener un impacto, el decir, no, ahora hay gente que tiene una cabeza, una experiencia profesional y humana tremenda y cuando hablas con él no de digital, sino de comunicación y de estrategia en general, tiene una potencia buenísima. Y lo que decía Carla del CEO, yo ahí no estoy tan de acuerdo, yo creo que muchos CEOs lo tienen en la mente, pero no lo tienen en la agenda, y no es una cuestión mexicana, es una cuestión global. Si miran en los consejos de las compañías país a país cuántos CMOs hay en el board, se encontrarán que hay poquísimos. Y todas las compañías se les llena la boca diciendo somos consumer centric. ¿Quién es la voz del consumidor? ¿El CMO? ¿Dónde está? No le hemos llamado. Está el de finanzas, el de operaciones, el CEO y el Head of Staff. ¿Y la voz del consumidor dónde está? En otra sala de juntas. Y eso ya les digo que no es una cuestión mexicana, es global. Y creo que eso es lo que decía Omar de las compañías que van a sobrevivir y las que no. Seguramente en unos años empecemos a ver correlación entre los que tenían un CMO con la voz del consumidor donde se toman las decisiones y los que no lo tenían. Uno de los temas que estábamos hablando del reto que hay es, así como hace 40 años para tener la tele tenías que poner dinero, saber un poco de estadística para frecuencias de alcance y unos libros que te mandaba Ibope con ratings, ahora para implementar digital tienes que tener un stack de tecnología muy sofisticado, que o cuesta mucho dinero o es difícil de operar. Y esto, mi pregunta que les haría es, ¿cómo están ustedes viendo esta adopción de un marketing stack en cuanto a lo difícil del costo y la aplicabilidad y la adopción? Fíjate que, bueno, quiero primero como decir que es un marketing stack, ¿no? Un marketing stack es la serie de herramientas tecnológicas que te permiten capturar data, usar esa data para hacer campañas, ¿no? Y tener este círculo virtuoso. ¿Lo dije bien, más o menos? Sí. Okay, cool. Yo creo que, a mí curiosamente lo que me ha llamado la atención es que las principales marcas, las principales empresas con las que yo interactúo, no les da miedo comprarse el stack. O sea, no les da miedo comprarse el Ferrari. Pero luego compran el Ferrari y lo sacan nada más los domingos y solo para ir al súper y solo muy con una velocidad muy cuidadita, ¿no? Más bien yo veo eso, yo veo que el miedo no es a comprar el Ferrari y adoptar el marketing stack, sino luego usarlo. Entonces lo que yo me encantaría ver es mucho más integración de datos de first party, o sea, la mayoría de la gente que estamos viendo que usa marketing stacks sigue usando datos de terceros, lo cual está bien como un primer paso, pero si habláramos de un framework de madurez en data-driven marketing, empezarías usando los datos de alguien más, luego seguirías integrando tus propios datos, luego harías iteraciones de medición, experimentación y mejora continua, y al final atarías todos tus esfuerzos a ventas o a ROI, ¿no? Casi todos los que vemos están en la primera parte. Lo bueno es que están en la primera parte, que ya se compraron el Ferrari. Lo malo es que de repente sentimos como que ahí siguen y les cuesta mucho trabajo pasar a tener realmente una estrategia de datos. Eso es lo que yo veo. Ahorita que Carla decía esto, me acordé, hace poco vi un cliente que hace 1 año y medio invirtió una fortuna en estos sistemas. Y lo veo hace un mes en un evento de IAB.
Y me dice, Fernando, necesito ayuda. Yo me hago cargo de toda la parte de analytics y todas estas cosas. Y le digo, ¿qué pasa? Tengo toda la información, toda, mía, de terceros, junté, tengo miles de millones de datos de puntos, no sé qué hacer. No sé qué hacer con ella. Ahí está. Oye, pero tenías un equipo de analytics. Sí, y no saben qué hacer con ella. Yo creo que hoy el reto es, más que tenerla, saber usarla. Y ahí es donde no hay sustitutos. Y ahí déjame tomar esa pregunta, porque sí, en el marketing más tradicional, la gente de marketing entendía de estrategia de las 4 Ps, de tu target, posicionamiento distintivo, y era una escuela que de alguna forma te permitía hacer activaciones con cierta planificación. Y ahora parte de lo que pasa es cierto que eso, necesito datos y pues te pones a colectar datos como loco y después ¿qué hago con ellos? Entonces ahí déjame, Omar, hacer la pregunta. Tú que estás en la parte de engagement, ¿cómo están ustedes enfrentando la estrategia de modelos de datos? O si están utilizando una estrategia de modelos de datos para encontrar cómo enganchar más al consumidor. Sí, yo creo que ese es el reto más importante. Yo dedico 80% de mi tiempo a hacer eso, ¿no? Y retomo un poco el ejemplo del Ferrari. ¿Qué pasa en compañías como la que yo trabajo, Kellogg's, que es una compañía de 112 años? Tenemos un Ferrari, pero el Ferrari es 1977, ¿no? Y lo quieres poner a correr en el autódromo nuevo de los hermanos Rodríguez. Igual pasa con la data. Tenemos muchísima data, de la que quieras. Compramos cantidades abismales de información. ¿Cómo conectas esa data y cómo tecnológicamente empiezas a querer curar esa información, validar que la data es la correcta, que se conecte a través de los sistemas correctos, con el ritmo correcto? Y la otra es que tiene que ver mucho con este concepto de transformación digital, cómo empezamos a evolucionar el modelo de trabajo ágil, ¿no? El agile way of working, que es fundamental, porque otra vez el modelo de marketing es cada quien por su lado, cada quien maneja su data, los de research por allá, los de marketing, los de ventas. Y hoy en este entorno de un ecosistema digital, el gran reto es cómo conectas toda la información para que tú la puedas poner de manera accesible y amigable a la gente que tiene que tomar decisiones o que tiene que generar estrategia. Yo te diría, sobre todo las agencias y las compañías que no nacimos como compañías de tecnología, pues ese es realmente el salto cuántico que tenemos que dar, porque hay temas de cultura, de compañía, hay temas de perfiles de trabajo, hay temas de, piensen que nosotros seguimos vendiendo el mismo producto de hace 112 años, o sea, hojuela de maíz aplastada y tostada. ¿No? Entonces, de repente mover ese tema es complicado culturalmente, y reorganizar el modelo es particularmente complejo, ¿no? Hay que cocinar el elefante poco a poco y empezar a hacer esas conexiones, y parte de lo que me está tocando a mí hacer de alguna manera es empezar a conectar la data de Nielsen con la data de Millward, con la data de Google, con la data de Facebook, y empezar a ver si hay correlación entre lo que estamos poniendo afuera a nivel comercial y empezar a ver si empezamos a ver tendencias, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto en el que hoy muchas compañías grandes, CPG sobre todo, estamos ahorita sorteando. Ese es el foco, Pablo, ese es el foco que nosotros tenemos, por ejemplo. Lo van a ver en un par de semanas, hay un lanzamiento, no debería decirlo, pero se llama el HBG y junta justo fuentes de todos en un dashboard, donde tienes, si tú miras tus datos de Nielsen, todo lo que quieras de tracking, fuentes de terceros, ahí están. Y otra vez el gran problema es, y explótalo. Y parte de eso, y ahorita me va a interesar ver cómo lo ves con los clientes, ¿no? Si tú te pones a pensar en muchos directores de marketing que llevarán carreras de 5 a 10 años, ¿no?
pasan cosas interesantes. Por ejemplo, tienes un website que ya no lo tienes que ver como un website, lo ves como un asset digital que da un servicio. Y en ese website tú puedes traquear comportamientos, tienes una capa de datos y ahí defines cómo lo quieres medir. Si hablas con la mayoría de los directores de marketing, no van a entender qué es un tag layer y qué puede medir. Y entonces lo importante es, ahí está viendo comportamiento del consumidor, que lo está definiendo un técnico, porque normalmente son gente técnica de tagging, que se va a poner a buscar eventos específicos con criterios específicos. ¿Cómo le haces tú, por ejemplo, en una agencia en la que manejan datos y esos datos vienen de infraestructura que no la puso la gente de marketing, que lo puso más bien la gente técnica? ¿Cómo haces para cerrar esos puentes con gente que tal vez ni siquiera entiende el concepto? Eso yo te diría que es uno de los retos más grandes que tenemos ahora y hay que ir caso por caso, pero para mí una de las raíces de todo esto es un efecto novedad, que mucha gente se ciega cuando ve que de repente puede hacer 20.000 cosas que antes no sabía que podía hacer, y luego creo que hay que ser muy valiente para decir, tenemos un Ferrari que tiene 500 funcionalidades y yo solo voy a usar 4, que son las 4 que le pega a mi negocio. Sí hay el riesgo de parálisis por el análisis y decir, entonces hacemos esto y también hacemos lo otro y metemos esto y lo otro, y creo que ese es el efecto novedad que estamos hablando de los juguetes. Siguiendo con lo que decía Omar de cocinar el elefante, los cocineros nunca hablan de sartenes, tijeras y hornos, hablan de cocinar, de comer y de tomar. Y muchas veces nos vamos a hablar de la juguetería en vez de qué vamos a cocinar con esto que tenemos, que es donde está el debate de verdad. Y creo que sí es probable que seamos capaces de ir resolviéndolo a base de investigación y medición que decía Carla, y después otra parte que seguramente el e-commerce nos dé una entrada ahí es ver cómo conectamos de verdad, aunque sea para una porción muy pequeña, la comunicación con el negocio. Y ahí es donde sí empieza a tener todo mucho más lógica que si seguimos hablando de alcance y frecuencia, que tiene un valor tremendo y sigue funcionando. Afinidad es cómo podemos hacer el bridge con todo eso. Y creo que hay que ser muy valiente para decirle a un cliente, esto tiene 500 funcionalidades y este año vamos a usar 3. El tema es que hay que cuantificar qué impacto va a tener en ventas y eso es riesgo. Igual sí hay gente que sigue haciendo malabares con 40 posibilidades que tiene. A ver, y aquí insisto que el momento que estamos viendo, tenemos gente que entiende de marketing de consideración un poco y mucho de conocimiento. Como dices, gente que entiende cómo hacer campañas para que llegues a un máximo número de gente con la frecuencia correcta y eso pueda generar cierto conocimiento que después esperas que se exprese en una compra. Y en paralelo tenemos gente que es experta en publicidad de performance, que es, ya me está considerando, ahora quiero que haga clic para que me llame y me compre y le voy a poner un call to action para que caiga, ¿no? Y hay gente que maneja los dos, pero normalmente tenemos esta división súper clara donde la gente levanta la mano y dice, yo soy de performance, yo sé cómo hacer click-through rates y call to actions y costos por adquisición. No, yo soy de awareness, yo sé cómo hacer publicidad en televisión, pero la realidad es que es el mismo consumidor. O sea, el consumidor no es de performance o de awareness, es el mismo. Y entonces yo creo que una de las preguntas que yo haría es, si datos es la base y los modelos de datos van a acabar dictando cómo el consumidor recibe información, ¿qué tendría que pasar para que los directores de marketing, gerentes de marketing empezaran a ser expertos de modelos de datos? O sea, porque ese es un salto grande, ¿no? Y no sé si existe alguna muy buena práctica que conozcan. Yo creo, como decía Andrés, que es muy positivo que la gente que tiene años en la industria y que sabe los fundamentos de marketing que no han cambiado, al final del día seguimos siendo personas y primero tenemos que tener un cierto nivel de awareness para que entre en nuestro set de consideración un producto, para que después tomemos la decisión, tengamos una intención de compra, etcétera. Creo que es muy valioso cuando esa gente que entiende los fundamentales del negocio se capacita, por llamarlo de alguna manera, en marketing digital. La realidad es que, como dice Andrés, no es física nuclear,
¿no? Y si bien cada industria tiene su propio idioma y a veces nos sentimos muy importantes porque no sabemos 3 acrónimos, la realidad es que es lo mismo que hemos tratado de hacer toda la vida, simplemente que con muchos más datos. Yo creo que cuando delegan esa función a el chavito porque creen que sabe mucho de digital porque está en Facebook, creo que ya estamos saliendo de esa etapa. Afortunadamente creo que ya nadie está haciendo eso. Veo muchísimos esfuerzos por los ejecutivos más seniors de capacitarse y además pues es gente muy lista, entonces lo entiende muy rápido, ¿no? Una vez que de leaning, me parece que sube dramáticamente la exigencia que le tienen a todo lo que tiene que ver con digital, porque entonces nos empiezan a exigir que realmente se pueda atar a resultados de negocio, ¿no? Agregaría el tema del brand experience, ¿no? Porque creo que ahí es donde converge todo y tú mencionabas hace un momento en tu presentación el tema de la todo el tema omnichannel, ¿no? Y ahí es donde se cruza todo y yo creo que ahí hay espacio para los data sciences, para los business science, para todo ese ecosistema que tenemos que ir como puliendo y decodificando. Yo creo que sin duda los datos nos ponen en una posición, creo que como nunca lo habíamos tenido, pero creo que el storytelling, cómo contamos la historia de lo que nos está dando esa data, sigue siendo igual de válido, ¿no? Hace rato alguien preguntaba por acá que cuál iba a ser el rol de los publicistas ahora, ¿no? Yo creo que en esencia el contar las historias sigue siendo fundamental, ¿no? Creo que Nike entiende muy bien eso, ¿no? Ves el comercial de Michael Jordan de hace 20 años y se te enchina la piel, y ves el nuevo de Serena Williams, porque entienden la importancia del storytelling, adecuado a la nueva realidad y tal. Y creo que Google lo ha empezado a hacer, y yo creo que ahí es a donde nos tenemos que mover. Yo creo que la data sin duda hoy nos pone 3, 4 pasos adelante, pero al final hay alguien que tiene que interpretar esa data y tiene que haber alguien que tome decisiones. Eso no va a cambiar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que seguir empujando, y creo que la clave tiene que ver también con el trabajo colaborativo y multidisciplinario. Sí, yo coincido. El reto es la interpretación. Los técnicos serán técnicos. Yo te lo digo, yo tengo un área en Latinoamérica de casi 100 entre data scientists y gente y estadísticos, y me va a matar el ITAM, pero yo ya no me acuerdo de muchas de esas cosas. Yo no sé correr un modelo, pero sé interpretarlo y sé qué quiere decir en términos de marca y de términos de negocio. Yo creo que el reto más que hacer es interpretar. Ahí es donde está la clave desde mi punto de vista. Voy a cambiar un tema que tocó Andrés, que tiene que ver con la privacidad. Mucho de lo que nos permite llegar con mejores ofertas es justo entender en dónde están los consumidores y entenderlo de una forma precisa, ¿no? No de una forma de focus groups, que es lo que hacíamos. Ibas 12 personas, en la tarde de un jueves, muertos de calor, se enojaban con tu producto y el producto era muy malo. Y ahora no, ahora tienes con claridad cómo está hecho tu producto. Pero eso genera el punto de privacidad. Y aquí yo creo que hay un debate, y cómo lo ven, entre tener suficiente información o mucha información para que todo lo que podamos ofrecer añada un mejor valor, en contraparte con tener mucha información de la persona que suele privada. Y me gustaría empezar contigo porque tú hablaste de surveillance capitalism, que sí es el capitalismo de la vigilancia, y que no nos hemos dado cuenta que en los últimos 10 años cedimos todos nuestros datos a estas compañías con nada a cambio, pues es un poco de publicidad gratis y un feed de entretenimiento, pero es el valor más grande que ha hecho, que son las compañías más capitalizadas del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este equilibrio entre suficientes datos para mejores ofertas versus muchos datos y problemas de privacidad? A ver, yo lo de que ese intercambio es por nada, yo no estoy de acuerdo. Creo que Internet es de lo que se ha inventado. O sea, tienes lo que quieras, y creo que vamos a ver el impacto de Internet de verdad, lo vamos a ver seguramente en 20 o 30 años, cuando empieza a salir gente haciendo cosas increíbles de la mitad de la nada, de un agujero en mitad de África. Y creo que
el usuario, como comentaba antes, creo que sí tenemos conciencia de ese intercambio, de decir, vale, tengo que ver un spot aquí de lo que sea, porque luego me voy a ver una clase magistral de no sé quién de 1 hora. Eso hace unos años tenías que agarrar un avión, pagar una colegiatura, que te aceptaran y ver la clase maestra. O sea, yo creo que hoy día Internet tiene un nivel de servicios gratuitos simplemente impensables. Creo que sí hay dos temas. El primero es el legal, y por ahí creo que vamos mal. Yo me he tragado ya dos legislaciones europeas, soy europeo y le puedo insultar sin resquemor, pero la verdad es que el legislador en todo lo que tiene que ver con la privacidad llega siempre tarde y mal, y eso tuerce la industria entera. O sea, dices, las cookies, en Europa las mataron y en el resto del mundo se murieron. Las cookies eran un buen invento, tú podías decir si las querías o no. Matan las cookies y ahora hay 200 sistemas que da igual que borres la cookie o que no la borres porque te van a seguir. El legal creo que sí es un reto, y como consumidor sí es una pena ver que una gente que cuesta tanto como los legisladores son tan malos. O sea, es decir, os podríais haber enterado o podríais haber llamado a una consultora y que os explicaran, ver las preguntas que hacen y están totalmente fuera y no deberían legislar sobre estas cosas. Esa es la primera. Y luego creo que la conciencia del consumidor es bueno. Todas estas cosas a veces son una especie de sobrereacción. Yo estaba hace 5 semanas en Londres y vi en el aeropuerto, en la librería, en la parte de libros de autoayuda / negocio, había 2 que decían que social media es peor que el tabaco. O sea, ya está ahí el raca-raca de que digital es el coco. Esa ola la tuvimos hace 12 años. Yo hace 12 años trabajaba también en la industria y me decían, Andrés, ¿puedes hablar del fraude? Y decía, no, hay cosas mucho mejores que hablar del fraude. Claro que te puedo hablar del fraude y escribirte un artículo, pero ¿es realmente clave o no? Creo que sí es bueno que se legisle y se legisle bien, y creo que es bueno que la gente tenga una conciencia para que haya comportamientos responsables. O sea, yo creo que un anunciante responsable no tiene ningún interés en hacer nada ni ilegal ni amoral con data. O sea, no hay un interés, pero sí es bueno que haya la conciencia, y seguramente, como todo en Internet, nos toque resolverlo con autorregulación, que hay una parte de la industria que se sube a la autorregulación y otra parte que sigue ahí en el lado oscuro haciendo lo que le parece. Pero sería buenísimo que el legislador ya, o los legisladores 2019, una industria brutal, que ayuden. Bueno, yo para complementar, yo coincido, ¿no? Creo que las empresas sin duda tenemos una responsabilidad importante, y hablábamos de que en los últimos años también se ha dado una limpia de empresas de ad tech, de marketing tech, que no cumplían con muchos de los umbrales que necesitamos de privacidad. Creo también que donde más flojos estamos es en el tema de ciudadanía digital. O sea, tenemos mucho que hacer como sociedad, porque si esperamos que el legislador, que no entiende y que llega tarde y que llega mal, y que digo, a todos nos llegaron los memes de las audiencias con Mark Zuckerberg, ¿no? Que nos moríamos de la risa, pero pues más bien habría que ponernos a llorar. Pero sí nos hace falta mucho de ciudadanía digital. Así como un papá, cuando su hijo cumple 7 años, es como, o sea, le enseñas a cruzar la calle, ¿no? Y si no, casi te deberían de meter a la cárcel por ser mal padre. No tenemos idea cuáles son esas reglas básicas de convivencia en sociedad, en digital. Entonces, ni para nosotros ni para nuestros hijos. No sabemos que existen controles, que nosotros podemos, la mayoría de las empresas grandes, ¿no? Google, Facebook, nos permiten a nosotros definir qué compartimos, qué no compartimos, qué filtros queremos, borrar nuestro trazo por internet cada tanto tiempo. Y sin embargo, la mayoría de la gente no tiene idea que eso existe, ¿no? La mayoría de las compañías también tienen reglas de usabilidad donde te dicen que un niño no debería de tener un acceso a una cuenta de social media antes de los 13. Y sin embargo, vemos que todos los papás lo permiten y dejan que los hijos mientan para tener acceso a las cuentas. La mayoría de estas compañías también tienen filtros para que los niños puedan o no ver cierto tipo de contenido. Nadie sabe y nadie averigua. Entonces yo creo que nos hace falta un enorme trabajo de ciudadanía digital,
Porque al final del día sí creo que estas compañías, sobre todo las más grandes, valoran muchísimo la privacidad del usuario, agregan todo en datos, es decir, nadie sabe si Pablo es el que usa calcetines rojos, pero si tú quieres llegar con tu producto a gente que le interesan los Happy Socks, pues qué padre poder que uno de esos agregados sea Pablo. Pero sí creo que tenemos todavía mucho camino que recorrer como todos, ¿no? El legislador, las empresas y sobre todo el usuario, porque no podemos esperar que todo nos lo resuelvan, ¿no? Y yo creo que es corresponsabilidad, ¿no? Ahora imagínense si te toca vender marcas de niños, ¿no? Calcetines se vende más fácil, pero marcas de niños que todo está regulado, no te puedes anunciar en ciertos horarios, no puedes usar tal cosa. Hay países en Latinoamérica donde ya no puedes usar characters, cada vez el entorno es más restrictivo, ¿no? Y sí creo que gobierno, sociedad y empresas privadas tenemos que hacer frente común y trabajar un poco en lo que dices, ¿no? En tener un nivel mucho más maduro y sensato de cómo debe de ser esa convivencia y qué sí hace sentido y qué no, porque de verdad que luego sí se encuentran unas cosas bastante pintorescas, ¿no? Ahí quiero añadir algo que es interesante, porque los canales que vemos ahora, llamémoslo digitales, que son masivos, o sea, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, muy rápido empezaron a llegar a la gente y muy rápido empezamos a poner publicidad y como industria nunca vimos cuál era la dinámica, sabíamos que no estaban regulados, pero en televisión, claramente tú tienes un Televisa que te dice este anuncio no va, o sea, lo tienes desde hace 30 años y hasta la fecha, y en los canales digitales eso no existe, no tanto por nosotros, bueno, sí existe porque hay ciertos algoritmos, pero hoy tú sigues yendo a casi todas las industrias y puedes ver, no sé si lo quieras llamar publicidad o no, llamémoslo mensajes, que no tienen las restricciones que tienes en los canales tradicionales. Ahí la parte que me llama la atención y que le quiero hacer la pregunta primero a los que estamos desde el lado del anunciante es ¿por qué no nos hemos organizado para exigir a estos canales que tengan mucho mayor control sobre los mensajes que salen, ¿no? Porque hoy pues no sentimos que hay el mismo control. ¿Qué crees que haya faltado? ¿Falta de tiempo o qué? A ver, el tema de brand safety es medio complicado, yo no tengo claro cuál es el origen, si es una cuestión de volumen, de falta de foco, de qué puede realmente controlar, eso yo no lo tengo claro. Yo sí he visto sistemas de prevención y detección de fraude y de brand safety, de ser capaz de poner tus anuncios en un entorno seguro. El origen no lo tengo claro, pero para mí la solución que se está tomando ahora es correcta a nivel tecnológico, o sea, sí tenemos tecnología tanto en la parte de los medios como tecnología independiente que nos está llevando a ser capaces de minimizar eso, pero una parte del gran debate es quién paga eso. O sea, yo creo que es un poco kafkiano que un anunciante que está comprando anuncios en una propiedad premium de una compañía grande que tenga que estar pagando porque le certifiquen que está saliendo en un sitio que no es peligroso o negativo para su marca. O sea, yo creo que a nivel de solución tecnológica se ha avanzado y seguramente, o espero que en poco tiempo, sea algo relativamente marginal, pero creo que el debate ahora está en quién tiene que pagar por esa tecnología de validación. Yo los escucho y mi rol es más del lado del consumidor. Y desde el consumidor yo creo que el impacto que esto tiene es la falta de confianza. Y creo que ahí está el reto. ¿Por qué no se han organizado? Yo creo que no se han podido organizar en muchos años. Hay códigos de ética que son voluntarios, pero nunca hay una reglamentación de industria puramente. Pero yo creo que el impacto que tiene es que el consumidor ha perdido la confianza. Hoy un consumidor, y lo tenemos medido, que está dispuesto a comprar un producto, llega y si el sitio no tiene el look and feel que le genere la confianza adecuada, se va. Completamente decidido a comprar. Entonces, el impacto de todo este ruido yo creo que se da
sobre todo en dónde estoy parado, qué tienen de mí, sí puedo meter mis datos. Creo que ahí es donde el discurso se vuelve más de que es un obstructor a nuestros objetivos mismos de negocio si no lo hacemos bien y si no nos movemos en el camino adecuado. No, y parte de ese reto es, como compañía puedes muy rápido generar desconfianza, y la contraparte es, tienes una red de influencers que están en canales, que tienen millones de seguidores, que con una seguridad pueden hacer cualquier claim y todo el mundo les cree. Entonces, esa contraparte es la que a mí me llama la atención, porque si tú tuvieras ese tipo de claims en los medios masivos, hablemos de radio, vamos, caen multas inmediatamente al medio. Si alguien va y hace una promesa de un producto milagro en el radio y alguien lo capta, tienes una multa, existe una regulación. Y sin embargo, hoy los influencers en estas redes pueden hacer lo que quieran, ¿no? E irónicamente tienen más credibilidad, porque sabemos que los influencers de la cola larga, esos que tienen 3,000 seguidores, si dicen algo, bueno, esos 3,000 seguidores lo creen, ¿no? Pero ahí me sorprende que efectivamente hayamos dejado un canal abierto y que nunca hayamos podido influir para que no ocurrieran dinámicas de mensajes incorrectos, falsos, etcétera, ¿no? Nosotros en YouTube hemos hecho en los últimos 18 meses los esfuerzos más grandes de que se fundó la compañía por blindar todo este tipo de temas. La verdad es que en Google y en YouTube siempre hemos sido muy románticos y ojalá que nunca perdamos ese romanticismo, pero nos hemos dado cuenta que cuando tienes plataformas abiertas, que creo que las bondades de las plataformas abiertas son 100,000 veces mayores que los riesgos, como lo que tú decías, o sea, tenemos un señor en África que aprendió jabalina solito en YouTube y fue campeón olímpico, ¿no? Pero por otro lado, también las plataformas abiertas atraen malos actores, ¿no? Y entonces nos hemos dado la tarea en los últimos 18 meses de limitar muchísimo la llegada de malos actores, de proteger a los anunciantes, que para nosotros son parte importantísima, de hacer que la monetización del contenido, o sea, antes casi cualquier persona que subió un video que tenía más de 1,000 vistas podía acceder a monetizar. Hoy en día hemos pasado de que la monetización del contenido en YouTube pase de ser un derecho a un privilegio para unos cuantos. Eso nos ha generado muchos problemas también, pero de vuelta, midiendo los riesgos, creemos que es el lugar correcto, que seamos corresponsables con los creadores, que estamos desarrollando algoritmos de inteligencia artificial que nos ayudan a detectar todo lo que está prohibido en YouTube para que el 85% de los videos que bajan nuestros algoritmos porque no cumplen con las políticas de YouTube nunca llegan a ver la luz del día. Es decir, en lo que se están subiendo detectamos que tiene contenido prohibido y lo bajamos. Aún así, la verdad es que cada minuto se suben 400 horas de video a YouTube. Entonces, pues todavía tenemos que refinar mucho mejor y no podemos, creo que sería muy irresponsable asegurar que el 100% del contenido está validado y verificado, ¿no? Pero sin duda yo creo que esta es la prioridad más importante para nuestra plataforma. Pues muchas gracias aquí a todos los panelistas por la profundidad y transparencia con la que nos han hecho favor de platicar todos estos temas trascendentes para la aceleración y transformación de la mercadotecnia. Vamos a abrir espacio para algunas preguntas, un par de preguntas por ahí, que bueno, quizá 3, ya vi 3 manitas levantadas. La persona que nos ayuda con los micrófonos, y si no, pues a ver aquí adelante que está más cercano, por favor, en viva voz. Dale. ¡Ea!
Yo, una respuesta muy corta, una pregunta muy larga, porque creo que la respuesta podría ser una conferencia. Yo creo que ahorita que están de moda los frameworks de madurez digital, yo trataría de entender mi empresa en dónde está en ese framework, porque creo que vas a tener que hacer muchas preguntas para entender y entonces a través de esas preguntas te vas a empezar a nutrir de lo que realmente está haciendo tu empresa para ver si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, basado en un criterio que ya no estableciste tú o la propia gente de tu departamento de marketing, sino que es un cómo llegar a ser una empresa best in class en data driven marketing, ¿no? Digo, y hay muchos, te digo, hay uno de BCG, hay uno de McKinsey, hay uno de A.T. Kearney, si quieres luego les pasamos un par de, no sé cuál sea mejor, pero sí creo que justamente esos frameworks los hicieron pensando en el directivo que necesita entender si lo que está haciendo la empresa en términos de marketing tiene pies o cabeza o si nada más son ideas al aire, ¿no? Te cuento un poco lo que estamos haciendo. Si entendí bien la pregunta, hay un reto de que las cabezas, los CEOs de la mayoría de las empresas generalmente han tenido muchos años para llegar ahí y tienen cierta edad y son de cierta generación y aunque ven el cambio y lo entienden porque es gente muy lista, es difícil que tengan capacidad de integrar todos estos nuevos medios y dinámicas en una estrategia y en una experiencia que no los ha visto. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos y que es una cosa que sí nos funciona es tenemos sesiones de reverse mentoring continuo. Y reverse mentoring que a veces es muy específico, o sea, a veces sí es hablar de, oye, ¿qué es un píxel, no? Porque lo oyen hablar y bueno, a veces ¿qué es un píxel? Hasta cosas mucho más sofisticadas como pueden ser, pues, no sé, performance marketing con CRM. Y estos tipos de sesiones de reverse mentoring sí las hemos hecho una norma y la hacemos desde el CEO, el director de la división y normalmente escogemos quién le puede dar, nos apoyamos mucho en nuestros partners que saben mucho de esto, ¿no? Y sí ha sido una de las mejores palancas que hemos tenido porque te permite empezar a tener charlas y empezar a poner hipótesis que si no tienes entendimiento, pues entonces ni siquiera puedes abrir esa puerta. Entonces es una de las cosas que nos ha ayudado. Siguiente pregunta, por favor, por allá atrás, al fondo. ¿Quién aquí? Ok, adelante y ahorita vamos allá atrás contigo. Hola, soy Melissa Guisherman, exalumna del ITAM y trabajo actualmente en PepsiCo. Justamente sobre el tema de la transición de medios tradicionales de televisión, medios secundarios y demás a digital, creo que justamente una de las razones por la que más nos cuesta trabajo es justamente por los resultados que podemos tener y el alcance que podemos tener y la confianza sobre los resultados de lo que estoy comunicando. Entonces, justamente una de las razones, digo, en mi caso, por las que estamos apostando a medios digitales es por la rapidez de como el feedback que puedes tener de lo que tú estás lanzando allá afuera, ¿no? O sea, inmediato pones algo y tienes la respuesta positiva, negativa y la reacción del consumidor. Ahora, creo que tenemos muchas agencias, muchas herramientas que nos ayudan a entender a nuestro consumidor, a quién le estamos hablando, cómo está respondiendo, qué es lo que está buscando, incluso si es un producto, podemos saber incluso hasta qué hora del día me está comprando y me está consumiendo. Para aprovechar las plataformas digitales, si salimos de la idea de que somos un consumidor o un usuario con una intención de compra y vemos más a las personas como humanos que tienen diferentes contextos y diferentes situaciones a lo largo del día y de su vida, ¿de qué manera ven que podamos aprovechar estas plataformas digitales o data digital para pasar a un lado, o sea, para entender más un lado emocional del consumidor, de lo que está viviendo y lo que está buscando, más allá de cuánto dinero tiene, qué está buscando y a qué hora? Uy, yo te lo voy a decir llanamente. Te puede decir toda la información que encuentres digital, te puede decir qué hace, a qué horas, dónde, en qué momento, pero nunca cómo se siente. En realidad, lo que hemos visto y lo que hemos analizado es, de todo el social listening, lo valioso es la probabilidad de que asocies un término a la marca positivo o negativamente.
pero más allá, la gente no escribe si la experiencia es mala. Hemos correlacionado satisfacción de clientes con social media y en realidad gente muy insatisfecha con alguna marca o con algún producto no muestra comportamientos en digital negativos, ni los bloquea, ni los boicotea, simplemente los ignora. Entonces, en realidad, yo creo que hoy puedes saber qué hace, puedes entender muchas variables, pero al final hay que regresar y hablar con el ser humano, con la persona, y la datificación es enorme, pero nada sustituye a la persona y a poder entender qué hay allá atrás, ¿no? Ese es uno de los grandes dilemas que hoy tiene digital. Vamos con una pregunta allá al fondo, cerramos con una aquí al frente para la siguiente sesión. Gracias. Me parece que se queda fuera un agente muy importante que es las pymes, que son más del 95% de las empresas en México y de las que no hablamos. Si bien la mayoría aquí de los estudiantes del ITAM se irán a trabajar en el otro 5%, los que ya después vamos al mundo real y trabajamos en las pymes de 100, 200, 500 personas, no hay presupuesto para trabajar en esto. Nosotros tenemos clientes de 100, 200, 500 personas que no tienen presupuestos para trabajar con data, que no tienen presupuestos para trabajar con todos los agentes que ustedes decían que tenían 100 personas en sus equipos analizando información, y que cuando les das un presupuesto de 40,000 pesos o 50,000 pesos se asustan, como bien decía… perdón, me olvidé tu nombre, de Google, como bien decías, nos dan un arenero, pero creo que sí deberíamos platicar un poquito. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo nos acercamos las pymes a este mundo digital? ¿O simplemente lo vemos pasar de frente y decimos, bueno, ya que se abarate, le entramos? Me encantaría escuchar un poquito de su opinión. Muchas gracias. Es una súper pregunta y Carla y yo estábamos de quién, tú, yo. Los dos, si quieres. A ver, Carla, empieza tú y luego yo doy yo. Gracias. La verdad es que al revés, y tienes razón, qué bueno que hiciste la pregunta porque no hablamos de las pymes, pero yo creo que es donde más a mí me emociona que puedan hacer. O sea, antes las pymes tenían unas barreras de entrada enormes para llegar al consumidor, porque realmente pues, tenías que anunciarte en la televisión, en el periódico, y el costo de entrada era muy, muy, muy alto. La innovación más fuerte que nosotros estamos viendo muchas veces viene de pequeñas empresas que, uno, son más ágiles, dos, como tienen poco presupuesto, justamente entienden el valor de hacer este targeting fino, y tres, pueden reaccionar muy rápido a la reacción del consumidor sin pasar por la burocracia de París, Estados Unidos, pónganle el nombre que quieran al headquarters, y vemos que literal están rebasando por la derecha a muchos de estas empresas. Digo, diario oímos casos de éxito de empresas que van direct to consumer y que no pasan por los canales normales y que a través de marketing digital construyen capabilities súper importantes, y los vemos en todas las industrias. En cosméticos vemos a las que luego se vuelven posibles adquisiciones de L'Oréal, pero Glossier es un ejemplo que a mí me vuelve loca en Estados Unidos, que empezaron vendiendo 6 SKUs y que hoy es una compañía evaluada en millones y millones de dólares. En alimentos vemos a compañías como Kind, ¿no? O muchísimas compañías que están en México, vemos Agua Zoé, ¿no? Que cobran al doble el mililitro de agua, simplemente por ser alcalina, y que es una compañía direct to consumer que se apalancó del marketing digital. Entonces son cosas que están pasando en México. Luna, ¿no? Los colchones, Ben & Frank, los lentes. Entonces, al revés, yo creo que son las empresas medianas y pequeñas las que más pueden aprovechar las capacidades digitales y las que más nos están enseñando cómo hacerlo. Es una magnífica pregunta, y de hecho muchos de lo que nos pasa a nosotros como compañía grandes, nos da envidia ver pymes que tienen, uno, las mismas herramientas, porque por ejemplo Facebook Business es gratis y lo puedes tener tú, Google Analytics y Google Trends es gratis, lo puedes tener tú, y hacer un website es prácticamente ya gratis, y hacer uno de e-commerce también. Entonces, todas las herramientas están disponibles, te metes a YouTube y aprendes todas en una semana, lo básico en una semana, y la realidad es que estas barreras, como le está diciendo Carla, se han caído.
y la habilidad que tienes como una pyme, luego tienes otras broncas, porque ser una pyme es muy difícil, pero la habilidad que tienes como una pyme para accesar estas herramientas es inmediata. Y de hecho yo creo que lo que dijiste, las pymes pequeñas, utilizan mucho mejor estas herramientas. E insisto, con 2, o sea, tal vez exagero, pero con que sepas accesar Google Trends, Google Analytics y Facebook, tienes capacidades de vender a suficiente gente de una forma muy eficiente, con inversiones muy pequeñas, súper precisas. Entonces yo creo que es un muy buen momento para las pymes. Hace 20 años querer poner un anuncio, imposible. Bueno, hoy querer poner un anuncio, imposible, ¿no? Entonces es un muy buen momento y el conocimiento está ahí. Métete a Google, métete a Udemy y puedes aprender todo muy rápido y puedes empezar a experimentar con presupuestos de 300 pesos a 500 pesos, o sea, ni siquiera 1,000 pesos, o sea, es relativamente sencillo. Muy buena pregunta. Cerramos aquí las preguntas, por favor. Hola, yo quisiera saber, de acuerdo a su experiencia, ¿qué opción consideran que sería mejor? Que los datos respondan las preguntas que hace marketing, que marketing sea el que haga las estrategias de acuerdo a lo que salió en los datos, que sea un proceso iterativo entre los dos, y aterrizándolo a la organización, ciencia de datos y marketing deberían ser áreas independientes o una debería depender de la otra. Gracias. Mariana. En realidad, los datos deben de responder lo que dice marketing, lo que pregunta marketing. Si no, es como buscar, no saber qué buscar. Ese es el gran reto que hoy se tiene con el Infobesity, ¿no? Con todas estas grandes cantidades de datos que ponen a grupos de gente, haz minería, y encuentran obviedades. El chiste es al revés. ¿Qué quieres saber? Y yo me acerco a los recursos necesarios que contesten las preguntas. Yo creo que ese es el reto de las pymes, ese es el reto de las grandes empresas, el saber poner objetivos a lo que quieren encontrar, objetivos incluso a la estrategia digital como parte de la estrategia de marketing. Muchas veces lo que no se ponen es objetivos, entonces, uso digital, ¿para qué lo usaste? ¿Sabes cómo convive con la televisión, con el radio, con el resto de tus medios tradicionales? ¿Qué le aporta, qué no le aporta, qué agrega? Yo creo que es marketing el que tiene que fijar lo que se quiere encontrar para de ahí bajar y buscar las respuestas, ¿no?